Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva bitácora de Pictopía. Si bien ya Halloween pasó, ya se fue y fue una fiesta que en el fondo no sé si habrá sido buena, mala o cuál haya sido la opinión que ustedes tengan. Estaba pensando, se me ocurrió hacer una especie de, no de lista, sino que hablar acerca de los creepypasta. Porque en el fondo voy a tratar de hacer un video corto, voy a tratar de que esto sea muy rápido, porque tiene que ser rápido, porque me extiendo mucho, muchas veces, entonces ahí surge el problema, ya sea llenando de esta manera. Así que, ¿por qué no hablar del internet? Y una de las cosas más interesantes o entretenidas, bueno, una de las tantas, porque hay varias, tiene que ver con los creepypasta. Todos saben lo que es un creepypasta, es decir, viene de copypasta y tiene que ver con algunas historias que iban saliendo de 4chan y se iban divulgando, se iban propagando cual virus, se iban viralizando. Y el copypasta tenía que ver más con los memes, con las fotos. Pero creepypasta surge de otra manera, es como la visión retorcida, la visión maligna y que da susto de los copypasta. La idea de esto es que se caracterizan porque son breves, porque tienen una vuelta de giro al final y ese final siempre tiene que ver con el horror. Desde el punto de vista narrativo parte con siempre en primera persona contando algo que a mí me pasó alguna vez. A mí alguna vez me pasó tal cosa y cuentan la historia y viene el giro y eso. La mayoría de los creepypastas no pasa más de uno o dos párrafos. Pero la idea es que se viralizó y esto explotó y se hizo una creepypasta, pasó a ser como el significado, el concepto de una de las cosas más terribles y horrorosas de internet. Las cosas más raras también. Las cosas más raras. Y ese es el fenómeno. El creepypasta vendría a ser de alguna forma una especie de el símil a las leyendas urbanas de nuestras ciudades. Y lo único que hacen es revelar la ansiedad que tenemos nosotros los usuarios sobre la tecnología y los medios de comunicación. Y apuntan a ciertos, por ejemplo, no sé, apuntan a ciertos hitos o a ciertos grupos, a ciertas fuentes de maldad. De eso se trata. Y a eso apunta. Y también frente a fuentes del mal. Por ejemplo, las películas, por ejemplo, El Aro o Ringo o la misma televisión como fuente de cosas extrañas. O si ustedes han visto, no han visto, la recomiendo, no me acuerdo cómo se llama la serie, la voy a poner acá. Voy a poner el nombre de esa serie y voy a hacer una crítica después interesante que la vean, porque es la lucha, o digamos, tiene que ver la relación del hombre con la tecnología. Y de eso se trata también el creepypasta, pero a escalas más bajas, sino que tiene que ver más con el hecho de las historias de horror. Y esto se refleja con que en las historias hay una leve distorsión profunda de la realidad. Y esta visión viene principalmente de una especie de imaginario colectivo que surge en 4chan, por ejemplo. Y ahí surge una historia que se va complementando con otra y otros usuarios van metiendo cosas hasta que al final genera una historia que es de conocimiento popular dentro del internet, porque conozco gente que si yo les pregunto algo de esto no tienen la menor idea. Esto del creepypasta y esto de la distorsión de la realidad es algo que es normal. Si nos ponemos a mirar en retrospectiva y pensamos a Internet como una serie de conexiones, en el fondo es como un laberinto y cada laberinto siempre tiene que tener recovecos por el cual, ¿por qué no?, surgen nuevas leyendas. Lo importante del creepypasta, y al igual que los memes, pero los memes ya son algo, lo encuentro un poco más vulgares en el sentido de más común. Pero lo importante de los creepypasta apunta al hecho de que es una historia extraña y esta historia extraña surge de alguien y eso se propaga y al propagarse también tiene digamos la característica de que se puede ir modificando y se van agregando cosas que van enriqueciendo el mito o la historia. Aunque nosotros sepamos que eso es mentira o es un fake, igual lo vemos, porque tiene la finalidad, son como sería como las nuevas historias de horror. En su tiempo hubo grandes escritores como Edgar Allan Poe, como Lovecraft,
que lograron o intentaron plasmar el horror desde el punto de vista más literario. Y el creepypasta viene a hacer lo mismo, con su diferencia en términos de técnicas narrativas. Pero viene a hacer lo mismo, viene a hacer lo mismo, prácticamente lo mismo. Es el horror de estos nuevos tiempos, es el horror que surge de la tecnología. Lo que voy a hacer yo ahora es mostrar la guía definitiva de los creepypasta. O primero que voy a nombrar es Ted the Caver, así se escribe, Ted the Caver. Caver tiene que ver con cave, con cueva. Y surge en un sitio, Angelfire, los primeros sitios, hace mucho, digamos, no al inicio, pero ya cuando se empezó a masificar esto de la web 1.0, Angelfire era un hosting clásico. Y ahí surge quizá uno de los creepypastas más antiguos, o quizá uno de los ejemplos primeros de lo que nosotros podemos pensar que es un creepypasta. Se publicó, se posteó el 2001 y está basada en una expedición real, donde la historia toma la forma de una serie de posteos en un blog que describen cómo esta travesía normal comienza a tornarse extraña, incluso terrorífica. Y esto tiene que ver y se hace mucho más, y surge la presencia del horror en el momento en que Ted y sus amigos comienzan a explorar nuevas partes de esa cueva en la cual están haciendo la expedición. Empiezan a pasar algunas cosas extrañas, las cuales yo no se las voy a contar, sino que les dejaré el enlace, donde en la medida que la cueva se hace mucho más profunda, surgen nuevos laberintos, donde hay y aparece mucho más el mal. Todo se hace mucho más horrorífico durante la expedición. Lo importante de esto es que el blog, o la forma de escribir o de bloguear de Ted, vino a ser como el precedente de muchos creepypastas que ahora, bueno, lógico, si es precedente lo imitan. Un entorno horrorífico donde hay un evento sobrenatural, un narrador obsesivo que retorna siempre al mismo lugar sabiendo que ese lugar es un lugar de horror y de peligro. Y a pesar del peligro continúa blogueando, continúa contándonos sus historias hasta que algo ocurre que viene a cambiar y a modificar la historia con un final ambiguo que implica un tipo de horror, un tipo de desgracia que es universal. Esta es la historia de Ted y la cueva, el Cave, The Cave. Otro que encontré que es del 2004 se llama, voy a ver bien, La casa de Dionaea. La casa de Dionaea. Fue escrito por un sujeto de apellido Heiseler, y va a ser publicado. Y lo publicó en el 2004. Y está escrito, son una serie de cartas que él publica como una especie de documental falso también, donde cuenta y detalla la serie de eventos horroríficos de una casa que viene a poseer a cualquiera que ande cerca de esa casa. Y esto se incrementa más cuando dos amigos, que son los que se escriben finalmente, o a quien le escribe esta serie de publicaciones, y esto crece, se incrementa, y a la medida que vamos leyendo vamos descubriendo cómo este escritor obsesivo va perdiendo claridad con algo que sucede ahí. Lo que sea que haya pasado, fueron 10 días en los cuales estos sujetos se escriben, algo lo cambió. Él ya no fue la misma persona que alguna vez fue. Nosotros lo sabemos. Nosotros nunca hablamos acerca de eso. Y nunca hablamos acerca de eso con alguien que ande cerca. Pero no sabemos, o sí sabemos, lo que alguna vez pasó, o podría pasar con alguien que ande cerca de la casa que no sea Andrew, que es el sujeto al cual se le escribe. Creo que no estoy siendo muy claro con las historias. El famoso Slenderman, que surge, todo el mundo sabe cómo surge.
una de las historias más importantes, de la cual hice un video también, tiene que ver con que una niña llevada por Slenderman asesinó a cuchilladas, no sé si es su madre o una amiga, por el hecho de que Slenderman se lo había pedido, o el miedo que tenía, ya no me acuerdo bien. Esto surge de un sujeto alto que tiene una especie de manos como tentáculos. Se hizo un juego, se hizo también un documental. Y se hizo un juego también, pero este documental, una parte la voy a poner, que tiene que ver con la posibilidad de haberlo visto. Sabemos que no, pero de todas maneras esto hizo que creciera el interés. Voy a dejar el video hasta acá. Se ha extendido un poco, pero antes señalar que Slenderman surgió o vino al mundo mucho antes, o meses antes, o después de un proyecto que se utilizó para generar una especie de foto horrorífica, en la cual es una foto de 1983 con un grupo de niños que murieron en 1983 que están jugando en un parque. Y si ustedes miran detenidamente esa foto, algo aparece ahí, en el fondo. Esto fue algo photoshopeado, por supuesto, que dio origen a la leyenda de Slenderman y con el consiguiente proyecto, que les voy a mostrar una parte. ¿Qué fue primero, qué fue después? No está muy claro. Pero la foto es interesante. Porque como de un foro, una foto que alguien crea y pone, se empieza a generar toda una cosmogonía respecto a, hasta el punto de que hay un juego, hay un documental falso, hay historias, miles, hay muchas versiones de juegos incluso. Y al margen de esto, lo paralelo a esto, después de que todos estos creepypastas se hicieron viral, se viralizaron, no hay ninguno más popular que Slenderman. Incluso se han encontrado, como les mencionaba. Por eso les digo una cosmogonía, y eso es lo curioso de Slenderman, que hay una cosmogonía que no entiendo por qué. Lo que sucede es que el fenómeno de Slenderman es quizás el mejor ejemplo de cómo Internet nos muestra la forma en que nosotros podemos alterar las historias. E incluso nosotros podemos reconocer esta imagen en otras historias. Se distorsionan las historias. Y nosotros podemos asustarnos o llevarnos por esta cosmogonía, que fue con lo que pasó en aquel mes de junio, no sé si de este año o del año pasado, en el cual las dos adolescentes sacrifican y matan a su madre por un sacrificio a Slenderman. Y después hubo un tercer adolescente días después que también atacó y apuñaló a su madre por Slenderman. Slenderman está inspirando asesinato, apuñalada, esa es la palabra, la puñalada. De todas las cosas, o de todos los iconos de horror que existen, Slenderman ha trascendido desde la historia original, desde su foto original, a ser parte de nuestra cultura. Quizás para mejor o quizás para peor, pero es nuestra cultura de internet. Porque no olvidar que en este episodio de Bitácora de Pictopía estamos hablando principalmente de las cosas que ocurren dentro del internet, o en el internet, no dentro. Si bien todo el mundo tiene acceso, hay un grupo que no tiene, ya vamos a hablar de eso. Entonces les dejo estas dos o tres historias en las cuales podemos ver algunos creepypastas y algunas historias de horror, su forma. Y viene una segunda parte en la cual vienen algunas historias más. Esta ha sido una bitácora de Pictopía. Voy a tratar de reducir o a resumir el video, lo cosa que es difícil. Pero espero que mantengan la atención. El otro trataré de hacerlo mucho más rápido. Espero que estén bien. Si hay internet, nos encontramos.